Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima y estoy hoy hablando con Marcos Regis da Silva, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. En esta capacidad es responsable de ofrecer asesoramiento estratégico a líderes políticos de alto nivel en asuntos relacionados con el cambio global, el impacto socioeconómico y los vínculos que se generan entre la agenda del Instituto Interamericano para la Investigación y el marco global de gobernanza. Antes de unirse al Instituto Interamericano, Mr. Regis da Silva ocupó el puesto de jefe de servicios de alcance y gestión de conocimiento de la convención. Bienvenido Marcos Regis da Silva a C2G Talk. Gracias Mark, para mí es un privilegio estar acá. Cuéntenos acerca del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. ¿Qué se está investigando? ¿Cuáles son las prioridades? Y para usted, ¿cuáles han sido los principales desafíos durante su periodo como director ejecutivo? Somos una organización intergubernamental y es importante señalarlo porque se trata de un organismo científico internacional integrado por 19 países de América. La investigación del Instituto Interamericano abarca un 95% del territorio americano, incluyendo también los territorios de los países megadiversos. El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global se fundó con el propósito de obtener la excelencia científica en proyectos que pudieran llegar a brindarle a los líderes políticos mundiales herramientas para tomar mejores decisiones. En otras palabras, nuestra organización no se sustenta en cuestiones políticas, sino que se sustenta en aspectos meramente científicos. No obstante, sabemos que la ciencia está impulsada por el gobierno como mecanismo para apuntar a aquellas áreas urgentes. Pero por supuesto, el cambio climático es una de las áreas que se han identificado como emergencia. Por otra parte, es importante mencionar que la mayoría de los proyectos que la organización apoya son proyectos transdisciplinarios. Es decir, que son proyectos que cuentan con 2 o 3 instituciones diferentes, pertenecientes a 3 diferentes partes o estados miembros de la convención. Y también vale mencionar que los proyectos anexos al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global son multidisciplinarios y se enmarcan en la ciencia abierta, con un componente fundamental de acceso abierto a los productos de investigación científica. De manera que hemos avanzado con muchos proyectos interesantes, contamos con una amplia red científica a nivel mundial, cooperamos tanto con organizaciones gubernamentales como no gubernamentales y también lanzamos el foro de Belmont desde la Secretaría en Montevideo, Uruguay. El Foro de Belmont es una asociación de organismos de financiación mundial cuyo interés primordial gira en torno al desarrollo de investigaciones transdisciplinarias. Cuéntenos un poco acerca de su experiencia estos años ocupando el cargo de director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Tomemos como punto de referencia el hecho de que nuestro marco de investigación va más allá de la ciencia. Y este marco no tiene intereses políticos. Hemos experimentado las mismas dificultades que otras regiones. Hemos sentido la necesidad de avanzar hacia una mejor capacidad de las instituciones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero también se ha malinterpretado el esfuerzo científico, por lo que nos hemos visto en la necesidad de comunicar de una manera más clara al público en general. La financiación ha sido también un tema de gran relevancia, ya que todos los proyectos que no están cobijados por el presupuesto base o de las contribuciones que voluntariamente hacen las partes son claramente el tipo de proyectos que nos interesa desarrollar y por tanto financiar. Así que la suma de todo lo anterior ha implicado grandes retos y podemos hoy decir que se han logrado enfrentar algunos desafíos de manera efectiva. Quisiera tener más tiempo para hablar también de los programas de capacitación, programas que se detallan dentro de un marco científico de desarrollo.
Se trata de que los investigadores pertenecientes a organizaciones gubernamentales puedan aprender a interpretar este aspecto burocrático de la política, pero también que desde la política pueda garantizarse el acceso al conocimiento científico. Estamos trabajando en la creación de un centro de diplomacia científica y ofrecemos entrenamiento interdisciplinar. Básicamente nuestros desafíos son muy parecidos a los desafíos que enfrentan otros organismos intergubernamentales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a retomar este tema más adelante, ya que sí resulta un desafío poder diferenciar de qué lado deberían estar los científicos y de qué lado los políticos en el marco de la gobernanza, y esto es a su vez relevante para otros temas de los cuales hablaremos hoy. Me gustaría que habláramos del cambio climático. ¿Cómo describiría el estado actual del compromiso y el esfuerzo de los países del mundo para abordar la emergencia climática? ¿Y cómo nos estamos preparando para responder a las consecuencias de lo que parece cada vez más un inevitable sobrepaso de 1,5 grados Celsius en la temperatura media del planeta? Tenemos un marcado contraste. Por un lado, hay 9 países que tienen la capacidad de tomar las riendas de sus proyectos de investigación. Y luego están los países más pequeños en América Central, donde se hace un poco más difícil, por ejemplo, adelantar proyectos de modificación de la radiación solar. Existe una preocupación que se generaliza para toda la región de las Américas y es primordialmente por lo que se está negando un amplio número de decisiones relacionadas con la implementación de proyectos de modificación de la radiación solar. El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha adoptado distintas decisiones, cada una con implicaciones globales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sin duda alguna, cuenta con un trabajo sobresaliente al respecto. Entonces, son los países o las regiones que revisan su capacidad de respuesta y son los que piden al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que de alguna manera se examine la situación y se brinde más información al respecto. ¿Cuáles son en la actualidad los asuntos climáticos más graves en los países de América? Se trata nuevamente de cierto temor a creer que como humanidad no vamos a poder detener el sobrepaso en la temperatura. Ahora bien, muchas ciudades de Latinoamérica están desempeñando el rol de ser una especie de despensa de alimentos al suministrar comida. Esto en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nada más basta con imaginar lo que pasaría si el Cono Sur no estuviera en condiciones de producir alimentos como lo hace hoy. Entonces, todos estos asuntos están sobre el tablero de juego. La modificación de la radiación solar fue uno de los temas de los que hemos decidido liberar la información y hacerla más abierta, más accesible al público. Esto con el fin de ayudarles a tomar mejores y más efectivas decisiones en el marco del debate del cambio global. Quisiera formularle algunos interrogantes relacionados con lo mencionado antes. Y tiene uno de ellos que ver con el sobrepaso de 1,5 grados Celsius en la temperatura global. Vemos en la actualidad que la preocupación aumenta y en esa medida aparecen desafíos continuos que procuran generar una respuesta que no llegue demasiado tarde al objetivo de mitigación de las emisiones de carbono. Me pregunto si podría ilustrarnos un poco su opinión acerca de cómo ve el momento que estamos viviendo en términos climáticos. ¿Considera que es un momento de riesgo inminente y también cómo podrían de alguna manera caracterizarse estos riesgos? Digamos que este asunto ya está claro. En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se ha contextualizado la problemática. Estamos ante una situación cuyas consecuencias son irreversibles. Y ahora más que nunca se hace necesario tomar medidas urgentes. De mi parte, apoyo plenamente las decisiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Apoyo la calidad de sus estudios de investigación climática y tal vez porque al tratarse de un grupo intergubernamental existe también un trabajo ambicioso y extenso que conviene y que vale la pena valorar y revisar.
La pregunta sería entonces, ¿cómo puede una región articular la visión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático con el fin de abordar esta emergencia del clima, como desde un enfoque comunitario? Pero también aparecen otros aspectos sobre el debate. La realidad es que hay 4 países que se podría decir son responsables de las emisiones, de la mitad de las emisiones globales. Hay también 10 países a los que se podría decir que son responsables del 75% de las emisiones. Y la mayoría de los países en Latinoamérica no tienen un plan de contingencia para lograr cero emisiones netas a futuro. Y aún si los países de Latinoamérica lograran cero emisiones netas, seguiríamos estando en medio de una crisis climática. De manera que la cuestión aquí, hablando de los países latinoamericanos, tiene que ver con medidas de mitigación y adaptación. ¿Cómo se pueden mitigar los efectos? ¿Cómo se puede adaptar a partir de los impactos que ya se han producido debido al cambio climático? Y aparte del sobrepaso de 1,5 en la temperatura media global, ¿qué tipo de riesgos estamos viendo empeorar? Supongo que surgen preguntas desde distintos escenarios como puntos de reflexión, tanto de un punto de vista físico como también social. ¿Cree que se vienen momentos críticos a la hora de decidir hasta qué punto se está hablando de un verdadero riesgo o no? En el Cono Sur, en los países de Sudamérica, hay una gran preocupación sobre la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Y es que se trata de una región que ha estado expuesta recientemente a fuertes periodos de sequía. Y las economías, al menos las economías del Cono Sur, se basan en gran parte en la agricultura. Entonces, no solo estamos hablando del grave impacto económico a nivel regional, sino de un grave impacto económico a nivel global que afecta directamente la cadena de suministro de alimento en el mundo. Muchas personas tienden a olvidar este efecto y pienso que la guerra con Ucrania es un ejemplo importante de cómo un solo país puede afectar la economía mundial por el solo hecho de desestabilizar la cadena de suministro global. Pero imaginemos ahora este caso llevado a un país como Argentina, uno de los países más ricos en producción de alimentos de la región, junto con Brasil. Generaría un impacto muy grave. Y en segundo lugar, convengamos que se ha hecho muy poco en cuanto a la planeación de planes de mitigación. Y por otro lado están los países del Caribe, los países ubicados en Centroamérica. Estos países reciben de manera directa y drástica las consecuencias del cambio climático. Enfrentan también, por supuesto, fenómenos naturales, cuestiones de alimentación y de riesgo alimenticio. Finalmente hay que mencionar que hay un impacto social de la región estrechamente vinculado a movimientos migratorios. Parte de la ola migratoria de Centroamérica a Norteamérica está influenciada por los impactos del cambio climático y la pregunta es, ¿cómo hacerle frente al impacto social? ¿Cuáles son las soluciones al respecto? ¿Cómo abordar la problemática desde una mirada más amplia? Sí, se ha mencionado que la reducción de emisiones, incluyendo la remoción de la huella de carbono, son prioridades a la hora de emprender acciones para mejorar el clima. Los expertos han vaticinado de qué manera se pueden reducir los riesgos ambientales mediante la modificación de la radiación solar y esas ideas que se están conversando están encaminadas a mantener la temperatura global en los niveles apropiados. Sin embargo, son de alguna manera ideas controversiales, ya que no son muy conocidas y pueden representar riesgos por sí mismas. En la conferencia que se organizó el pasado agosto, donde se debatió la modificación de la radiación solar, ¿podría contarnos cuál fue la razón que los motivó a llevar a cabo esta conferencia y también cuáles fueron las prioridades a tratar? El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global ha implementado un programa de asuntos emergentes y allí sensibilizamos a los gobiernos de los países de América en temas que son muy importantes. La razón para llevar a cabo este evento era básicamente poder ofrecer a los gobernantes, a los líderes políticos de América un marco de referencia en torno a la modificación de la radiación solar. ¿Y por qué deberían estar preocupados? ¿Cuál es
actual marco de gobernanza y a partir de ahí brindarles información científica relevante para que puedan transmitir a sus territorios, garantizando así una mejor comprensión de esta emergencia climática. Sabemos que es un tema controversial, pero me gustaría preguntarle, ¿cómo están respondiendo las partes implicadas a a la agenda climática y a la discusión que se está dando? Bien, es importante entender que el Instituto Interamericano para la Investigación no plantea recomendaciones enmarcadas en el área de la política. El objetivo del organismo es la información que sobre el tema se está discutiendo. Y por supuesto, poder diferenciar esto es ciencia y esto es gobernanza. En mi opinión, las partes implicadas se han mostrado agradecidas, han apreciado la oportunidad que se les ha abierto para entender mejor el tema tratado, y ahora se puede decir que va a depender de los gobiernos de los países de América decidir cómo actuar frente a la crisis. ¿Hay alguna conclusión importante de la conferencia? Puedo decir que estamos a la espera de lo que pueda acontecer, ya sea si se espera que el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global decida emprender o rechazar la modificación de la radiación solar, ya sea lo que se, es- ya sea lo que se espera es tomar acciones ahora o posponer esas acciones para el futuro. Pero nos impulsan las decisiones gubernamentales, planteamos los asuntos que requieren atención urgente, pero también brindamos a los estados la información para que sean ellos quienes puedan valerse de estos datos y reforzar su toma de decisiones. Ahora bien, comparado con los países continentales, da la sensación de que son los países insulares los que tienen más interés en la modificación de la radiación solar. Ahora bien, no tenemos datos verificables que determinen que esto sea cierto. Lo que sí es cierto es que serán los países insulares los que más resulten afectados por el cambio climático. Bueno, se ha hablado del impacto global y de la importancia de la modificación de la radiación solar, haciendo necesaria también un modelo de gobernanza internacional que abarque las experiencias de aprendizaje, las experiencias de investigación, así como el debate sobre las decisiones que se van o no se van a implementar y, y- y bajo, y bajo qué circunstancias. ¿Cómo ve, a partir también de lo que se habló en la conferencia, ese aprendizaje general o desafío de gobernanza que en la actualidad enfrenta la modificación de la radiación solar? Bueno, hay muchos asuntos que aún no llegan a encajar desde el marco multilateral. Hay un tema importante y es que la Convención de Diversidad Biológica ha señalado ese punto. Y desde ahí surge la dificultad de pensar que tal vez se puede pensar en una fragmentación ambiental. Dentro de este marco de gobernanza se consideran también las múltiples amenazas presentes. Y sigue sin duda esto apuntando a esa fragmentación, porque cada alianza, cada tratado que se hace implica miembros gubernamentales, implica una representación, implica también un presupuesto. Si vemos, por ejemplo, la mayoría de las convenciones de diversidad biológica son conferencias que no dependen directamente de la ONU, sino que también tienen una participación muy fuerte de los gobiernos y de las partes implicadas. Entonces existe esta especie de confusión desde el escenario gubernamental porque cuando se trata de estos temas, particularmente la modificación de la radiación solar, lo que se está intentando hacer es trazar un marco de referencia para saber hacia dónde va esta discusión, qué están hablando las partes implicadas y tal vez ver esto como un momento oportuno para que los gobiernos puedan llegar a- a decidir cuáles son los instrumentos, los mejores instrumentos que tenemos y cómo avanzar a partir de ellos. Podría tratarse de un asunto del que no se ha definido elaborar recomendaciones o tal vez se trata de un enfoque multilateral y por eso me gustaría formularle la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los espacios más apropiados para llevar a cabo estas conversaciones?
Lo que hacemos desde el organismo es presentar en primer lugar cuáles son los desafíos. En mi opinión, cuando los esfuerzos se encaminan a una gobernanza, me parece que se da una especie de fragmentación entre medio ambiente y precisamente el marco de gobernanza. La modificación de la radiación solar es un asunto del que se seguirá hablando y ya va a depender de los gobiernos decidir cuáles son los mecanismos que consideran apropiados. Ahora bien, considero que es inapropiado recomendar un mecanismo sin antes haber debatido cuáles son los desafíos, cuáles son los riesgos que estos mecanismos implican, por supuesto. Y todo esto, por supuesto, con el rigor de quizás llegar a desarrollar mejores políticas de gobernanza. Y teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría compartirnos cuáles son algunas de las características fundamentales de este mecanismo de gobernanza? ¿Cuáles son los elementos claves que estos mecanismos deben orientar a la hora de adelantar este tipo de debates? En primer lugar, convengamos que se trata de un organismo multilateral. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cuenta con membresía universal, aunque lo curioso de esta regulación internacional es que los Estados Unidos de Norteamérica no la han suscrito. Sabemos que los Estados Unidos tienen una gran capacidad de generar inversión en prácticas de modificación de la radiación solar. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático funciona como un ente asesor, es decir, brinda la información a las partes, pero no participa en la toma de decisiones. Lo que sí ocurre es que la información que se publica en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es un mecanismo orientador para que los líderes gubernamentales tomen sus decisiones de manera efectiva. Es una pregunta difícil porque este asunto pasa de un nivel regional a un nivel nacional y luego, por supuesto, a un nivel internacional. El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global procura garantizar que los asuntos que se debaten mantengan la coherencia con el fin de comprender los aspectos científicos que subyacen en el debate y luego, por supuesto, permitir que los gobiernos diseñen e implementen políticas a partir de lo debatido. Y en cuanto a los aspectos científicos y las fuentes de información de la modificación de la radiación solar, información conocida y otra que no conocemos, ¿cuáles serían las prioridades en términos del aprendizaje de nueva información? ¿Cómo se garantiza que el debate que se está dando sea tan inclusivo, justo e igualitario como sea posible? Contamos con los mejores científicos y están vinculados a investigaciones de gran calidad. Y a su vez también contamos con políticos de alto rango cada vez más interesados en conocer más sobre el tema. Y en este proceso de expansión de los países de América identificamos partes con gran capacidad institucional, lo cual les permitiría invertir en modificación de la radiación solar. Pero también están las partes que no cuentan con la solidez institucional para invertir en modificación de la radiación solar, de manera que es importante avanzar con esos encuentros de diálogo y generar cada vez más discusión al respecto. Es un primer paso, pero sin duda dependemos más de la retroalimentación que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático recibe de cada uno de los gobiernos. Y es por eso que estamos llamados a propiciar más encuentros, a difundir más información, a explorar más en detalle las explicaciones que se están dando sobre el tema. Tratamos de vincular sectores que estén interesados en participar de estas conversaciones. Entonces, en el contexto de la gobernanza internacional, hay tres aspectos que conviene revisar. Son aspectos que necesitan de una discusión sólida y amplia.
Se trata de responsabilidad, readaptación y refuerzo. Pero, ¿cómo entender este instrumento de naturaleza multilateral que se sustenta en la modificación de la radiación solar? ¿Cuáles son los mecanismos que confirman la responsabilidad, la readaptación y el esfuerzo? Nos ha mencionado previamente la relación existente entre ciencia y política. En ese contexto, ¿cuáles son los desafíos a la hora de brindar información acerca de la modificación de la radiación solar? Sabemos que al momento de comunicar se espera generar una línea de acción, pero ¿qué pasa con los riesgos, tanto conocidos como desconocidos, que implica no comprender esta línea de acción? Y aparte de identificar los riesgos, suponemos que conviene saber qué medidas de acción son necesarias en ese caso. ¿Cómo hacen para que la información que le llega a la gente, la información que le llega al público en general, les permita a su vez balancear o evaluar por sí mismos cuáles son los riesgos reales que esto implica? El enfoque de riesgos es sin duda el mejor método cuando se trata de la modificación de la radiación solar. Tomemos como ejemplo hipotético el hecho que como planeta lleguemos al sobrepaso de 3 grados en la temperatura global. Sin duda estamos hablando del peor escenario y por eso el llamado es a estar preparados para abordar los riesgos desde el peor de los casos. El mensaje que pretendemos dar a la audiencia es que la modificación de la radiación solar no es una solución. La solución es frenar las emisiones, mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius. Y todos estos esfuerzos son necesarios para que los gobiernos estén enfocados en la implementación de medidas y hacer lo que sea necesario para mantener la temperatura global por debajo de 1,5. El temor es que mucha gente cree que la modificación de la radiación solar es la solución total y por lo tanto no existe un límite para seguir generando emisiones de dióxido de carbono. Es una preocupación válida de parte del público y también de parte de algunos gobernantes. Y explicar desde este contexto que si el planeta llega a un punto en donde la sociedad humana no esté preparada, las consecuencias van a ser muy graves. En este debate vale destacar la relevancia de las tecnologías emergentes y las soluciones que ofrecen alternativas para mitigar la crisis venidera. Si los países pueden reducir sus emisiones y tomar las acciones necesarias para mantener la temperatura por debajo de 1,5, entonces no habrá necesidad de considerar lo anteriormente mencionado. Sin embargo, en el marco actual no sabemos de qué manera los ecosistemas van a reaccionar, ya que se trata de riesgos desconocidos, pero también de entender las correlaciones que se dan. Y es por esto que manejar una buena comunicación sobre los hallazgos del tema es sin duda muy importante. Y por eso es que el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global se enfoca en los avances de la ciencia para, a partir de ahí, ofrecer a los líderes globales, a los gobiernos, los insumos científicos a la luz de un lenguaje familiar y conocido que dé cuenta de los riesgos de estos enfoques. ¿Alguna vez se preguntó si la información era suficiente? ¿Cómo es que uno puede llegar a decir que existe la evaluación necesaria para llevar a cabo una revisión? Los modelos son relativamente nuevos. No contamos con la información suficiente como para anticiparnos a decir cuáles serán los resultados finales. Lo que sí podemos decir es que estamos enfrentando una amenaza grave. Y si los gobiernos no implementan de manera inmediata medidas para mantener la temperatura global por debajo de 1,5, al final las consecuencias serán catastróficas.
De manera que se necesitan soluciones que nos ayuden a enfrentar los desafíos que se vienen. Una de las características de utilizar la ciencia en el debate político público ha sido el incremento de la difusión de información falsa que circula en plataformas en línea. ¿Cómo han manejado las implicaciones de la infodemia y de qué manera han logrado detener la propagación de noticias falsas en páginas web para que la gente pueda decidir o no a partir de la información errada, pensar cuáles son datos reales que valida la ciencia y qué información es falsa? Este asunto se está debatiendo en todos y cada uno de los organismos a nivel mundial. Todos enfrentan la misma problemática. También el asunto de la comunicación de aspectos científicos no es una tarea fácil. ¿Cómo comunicar de manera efectiva cuando no se cuenta con la información completa? ¿Cómo se explica todo esto cuando se tiene al mismo tiempo versiones difundidas en los canales de información que no corresponden a la realidad? Por supuesto que la gente va a reaccionar de alguna manera, pero es difícil reaccionar a información científica cuando viene de parte de los medios de comunicación, información que en un nivel superior afecta las decisiones y las reacciones del público en general. Lo que sí estamos haciendo es informar a los gobiernos para que puedan detener esa propagación de información falsa y entender que hay información verificable que conviene adaptar para no distorsionar el mensaje que se está intentando transmitir. Así es, la emoción es un aspecto sensible e incluso hasta la mente más racional podría llegar a contrastar con estas ideas. Es complejo hacerle frente a las opiniones que giran en torno al calentamiento global, ya que son temas complejos y se genera ansiedad y emociones diversas. ¿Cómo hacen para no verse afectados por esas emociones? ¿De qué manera mantienen una especie de equilibrio entre la esperanza, entre la emergencia, entre el pensamiento racional, mientras se reconoce la gravedad del asunto? Tal vez podría contarnos o podría compartirnos una mirada filosófica al respecto. Solía enseñarle a estudiantes de ciencias sociales y de comunicación que tenían un temor inmenso por las matemáticas. Y tenía este ejemplo de el frasco de caramelos. Entonces, si alguien pudiese adivinar cuántos caramelos hay en el frasco, esta presunción individual no podría considerarse como un dato cercano al número real, como si lo serían, por ejemplo, todas las presunciones juntas y el promedio de ese resultado. Y de alguna manera así es como pienso en esta problemática. Si llegamos a hacer que los científicos comuniquen de manera precisa la información que se está dando, si logramos que adapten la fuente científica necesaria, de esa manera entonces se podrá llegar a tomar decisiones objetivas. Yo soy optimista al respecto, la verdad, pero aunque existan pensamientos negativos, mantengo la esperanza de pensar que las decisiones que están por tomarse desde los gobiernos, desde las organizaciones, son decisiones que están de alguna manera pensándose de manera ambiciosa, intentando lograr resultados efectivos. Hay una responsabilidad superior
de parte de nosotros para brindar a los gobiernos información válida, real, reciente y de calidad que sustente las decisiones que se están tomando. Soy optimista al respecto y sé que como comunidad podremos llegar a hacerle frente a todos estos desafíos de la emergencia climática. Muchas gracias por participar en esta conversación con C2G Talks.